Señor está con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Yo se los digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. Hasta Juan, todos los profetas y la ley misma se quedaron en la profecía. Pero si ustedes aceptan su mensaje, Juan es Elías, que había de venir. El que tenga oídos para oír, que lo escuche. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos encontramos, hermanos y hermanas, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 11 al 15, donde Jesucristo exalta la figura de su primo segundo, Juan Bautista, y lo exalta como una bendición para toda su misión. Hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios nos recuerda que Juan el Bautista llevaba una misión muy importante, la de ser precursor del Señor Jesucristo y de anunciarlo, de que estaba próximo a llegar y lo que iba a hacer. Juan el Bautista nos habló el domingo, precisamente inaugurando la segunda semana del tiempo de Adviento, y nos dijo que tuviéramos una apertura hacia el cambio, porque estaba predicando un bautismo de arrepentimiento y perdón de los pecados, conversión, transformación, lo que es la metanoia, la palabra aquí griega, ¿no? Un cambio total, no un cambio de peinado, un cambio de la persona total. Pero Juan el Bautista, hermanos y hermanas, en un momento dado nos sorprende a nosotros, porque como que fue decepcionado por Jesús, como que fue desalentado por Jesús. Y hoy yo quiero hablarte acerca de eso, con la figura de Juan el Bautista. A veces el nacimiento de Cristo, la celebración de la Navidad, a veces el que Cristo nazca en nuestro corazón espiritualmente, como esperamos todos nosotros, hermanos y hermanas, para alguna gente no tiene ningún sentido, ni lo esperan, ni se preparan, porque han sido decepcionados, desalentados, hermanos y hermanas, por la figura de Cristo. Que no es cierto que han sido desalentados por la figura de Cristo, porque la figura de Cristo es una, la imagen de Cristo es una, la misión de Cristo es una. Es que su propia imagen que se habían hecho, hermanos y hermanas, los ha desalentado. Y hoy tenemos que ver eso, hermanos y hermanas. Y Juan el Bautista nos va a ayudar a entenderlo. Mira, vamos a poner la idea a fuerza desde este punto de vista. Dios solo guía a los que toman la verdad en serio. A eso viene Cristo. Cristo viene, hermanos y hermanas, a guiarnos, pero nos guía si tomamos las cosas en serio, si tomamos las cosas demasiado superficialmente, sin profundidad, hermanos y hermanas, sin ponerle el sentido total de nuestra vida. Realmente, hermanos y hermanas, ahí no tenemos la providencia de Dios y ahí no tenemos la guía de Dios. Y por eso hay mucha gente desalentada. Hermanos y hermanas, mucha gente que han perdido el ánimo, que han perdido la energía para continuar haciendo algo o desarrollarlo o buscarlo. Ese es el desaliento y tenemos que combatir el desaliento. Déjame decirte algo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, en una ocasión, hermanos y hermanas, precisamente le preguntó a Jesucristo: ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Está en este mismo capítulo 11 que estamos estudiando hoy, en el versículo 3, que no está en la palabra de Dios hoy. Hermanos y hermanas, son primos, segundos, porque María
la madre de Jesús y la madre de Juan, Isabel, son primas en primer grado de consanguinidad. Y entonces Cristo y Juan el Bautista son primos segundos. Ya Cristo tiene 30 años de edad. Juan el Bautista también tiene 30 años de edad, 6 meses por encima. Se conocen desde pequeños. Juan el Bautista había tenido la oportunidad de reconocer, señalar, identificar, separar a Cristo como que este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Yo no soy digno de desatarle las sandalias. Y lo reconoció. Hermanos y hermanas, esta pregunta de Juan el Bautista nos asombra. ¿Por qué? Porque a veces nosotros también pasamos por ese momento en nuestra vida, en la celebración del nacimiento de Cristo, en la expectativa que tenemos de lo que Cristo viene a hacer, a manifestar, a revelar. Hermanos y hermanas, nos desalentamos por el camino, hermanos y hermanas, de alguna forma perdemos el ánimo. ¿Por qué? Porque la figura que yo me había hecho de Cristo choca con la figura que en verdad es Cristo. En este momento, hermanos y hermanas, que Juan el Bautista se pregunta si eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro, Juan el Bautista estaba preso y Herodes lo había mandado a encarcelar porque le había señalado públicamente el adulterio que había cometido y por lo tanto, hermanos y hermanas, estaba preso. Cristo no lo había ido a ver, hermanos y hermanas. Sí, el Cristo que dice, estuve preso y no me viniste a ver. Ni se dio la vuelta a Jesucristo. ¿Ves lo que está pasando por la mente de Juan el Bautista? La expectativa que yo tenía de Cristo, del que venía. He quedado decepcionado, he quedado desalentado. ¿Por qué? Vayan y pregúntenle si es Él el que ha de venir. Porque realmente yo estoy preso, no me saca de la cárcel. Realmente el Mesías que esperábamos era el Rey. Un rey con poder, con autoridad, con ejército que va a acabar con la situación de desgracia y de injusticia, de esclavitud que está viviendo el pueblo. Yo no veo eso en Cristo. Cuando esperamos lo que no tenemos que esperar, cuando nos hemos llenado de unas falsas expectativas que no se dan, por eso mucha gente no celebra la Navidad. Por eso mucha gente celebran otra cosa, hermanos y hermanas. No celebran al Señor de la Navidad, celebran el festejo de los días libres, del jolgorio, de la comelata, ¿verdad? Y no celebran a Cristo, porque están desalentados, no por Cristo, sino por ellos mismos. Es que esperaban a otros, y con esto hay que tener mucho cuidado. Cristo le dice a su primo, en una embajada que envía Juan el Bautista, hasta donde está Cristo. Entonces mira cómo Cristo le responde en el versículo 4. Jesús le contestó, vayan y cuenten a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena nueva llega a los hombres. Y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo, porque va a chocar. Lo que yo me imagino que Cristo es, va a chocar con lo que verdaderamente Cristo es. Pues para que no sea motivo de escándalo, para que no choque, vamos a hacernos la imagen verdadera de quien Cristo es. ¿A quién tenemos que realmente esperar? ¿Qué debemos esperar de Cristo? ¿Qué no nos va a dar Cristo? Eso tiene que estar claro en nuestra mente. Para eso es Adviento, para purificar todo eso, para ponerlo en su sitio. Y de hecho, Cristo nuestro Señor en el mensaje que le envía, hermanos y hermanas, a Juan el Bautista, está citando a Isaías en el capítulo 26, en el versículo 19. Está citando a Isaías en el capítulo 42, versículo 18. O sea, que le está diciendo, Juan, vete, chequéate a Isaías, hombre, léete a Isaías. Y verás que esto es lo que tenía que hacer el Mesías. El Mesías no es un guerrero, el Mesías no es un rey que viene a destruir. Esa no es la imagen. Hermanos y hermanas, Juan el Bautista pasa por eso, pero nos enseña un montón de cosas y nosotros tenemos que tenerlo presente. Porque cuando buscamos por qué la Navidad ha perdido su sentido religioso, por qué la persona de Cristo ya no atrae como antes en el centro del mes de diciembre, sino que es motivada por otros asuntos que son más seculares que sacros de la cosa de la iglesia, más del mundo que bíblicos, hermanos y hermanas, nos tiene que llamar la atención. Y es por eso, porque Cristo decepciona a mucha gente por tener una falsa imagen, porque Cristo desalienta a mucha gente
por tener una mala imagen hecha en la cabeza, pero no es culpa de Cristo, hermanos y hermanas. Por lo tanto, ¿qué está pasando aquí, hermanos y hermanas? La respuesta de nuestro Señor Jesucristo a Juan el Bautista, hermanos y hermanas, sirvió para precisar lo que Jesús trae. Eso es importante en Adviento. Precisa en tu mente lo que este nacimiento significa y lo que Navidad significa. Es lo que hizo Cristo con Juan para corregirlo. Te voy a ayudar a que precises quién soy yo, lo que Jesús trae también y lo que no hay que esperar de Él. Clave para el tiempo de Adviento. Clave para ti, para mí. Podríamos ponernos esa misión en este Adviento, ya en la segunda semana, hermanos y hermanas. Tengo una tarea, tengo una misión, al igual que Juan recibió una misión por parte de Cristo, precisar lo que Jesús trae para no desalentarme y estar seguro de lo que no hay que esperar de parte de Cristo, hermanos y hermanas. Esa respuesta del capítulo 11, los versículos 4 al 6 es poderosa. Pone las cosas en su sitio. Juan, es que esto se predicó por Isaías hace un montón de tiempo atrás, porque no estás consciente de lo que tiene que estar haciendo el Mesías verdaderamente. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Jesús trae el Evangelio. Eso es lo que Jesucristo trae. La buena noticia, ¿sí o no? La buena nueva. Eso es lo que Cristo trae. Jesús trae, hermanos y hermanas, un mensaje de que la palabra, el Evangelio, está vivo y que provoca la obra, hermanos y hermanas, en el testimonio con la presencia de Dios nuestro Padre. Por lo tanto, entonces, hermanos y hermanas, obra y palabra que nos deja saber a nosotros que Dios ha llegado a nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel, Jesús, Dios que salva. Ahí está. Eso es lo que tenemos que estar empezando a tener claro en la mente según se acerca la Navidad, hermanos y hermanas. Así es que yo entiendo lo que Jesús trae y lo que no hay que esperar de Él. No te olvides de eso. Eso es asignación para este Adviento, hermanos y hermanas. Jesús, hermanos y hermanas, por lo tanto, trae una serie de experiencias decisivas. Y escuchas cómo son. Si son decisivas, es porque hay que tomar una decisión. Unas llamadas, hermanos y hermanas, para renovar el mundo. Eso es lo que trae Cristo. Una llamada para renovar nuestra vida. Una llamada para renovar nuestra fe. La grandeza, hermanos y hermanas, y pequeñez de Juan está en el versículo 11 de hoy. Míralo, para que vayamos entrando en detalle. Yo se lo digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan el Bautista. Y, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Esa exaltación de parte de Jesús a su primo Juan el Bautista, hermanos y hermanas, no se debe a la propia persona de Juan el Bautista, sino a la misión que tenía Juan el Bautista. Por eso él lo exalta, que no ha nacido hombre o varón de mujer como Juan el Bautista, no por su persona humana de carne y hueso, sino por lo que Dios puso en él, por la misión que le encomendó, por ser el precursor del Mesías. Eso es importante que tú lo veas. Porque cuando Dios, hermanos y hermanas, nos da tarea, cumplir su voluntad, los criterios evangélicos, somos exaltados no por nuestra persona de carne y hueso, sino por la misión que ha puesto Dios en nuestras manos. La visión de Juan, hermanos y hermanas, de ser el precursor del Mesías, está más actualizada que las del profeta. Porque las del profeta eran del tiempo de antaño en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista está más cerca. Por eso es significativo lo que hace. Y de hecho la visión de Juan el Bautista está más próxima a los tiempos finales, al fin de la historia de la humanidad. Por eso es importante lo que está haciendo Juan el Bautista, no su persona. Es por lo que de Juan el Bautista hay de Dios en él. Una de las cualidades que tenía Juan, hermanos y hermanas, es que Juan predicó a Jesucristo el Señor y nunca se predicó a sí mismo. De hecho, Juan el Bautista fue capaz de decir: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 30. Eso también es tema para nosotros de Adviento. Eso es misión para nosotros de Adviento. Conviene que Él crezca y que yo disminuya.
que las cosas de Dios crezcan en mí, que las cosas del mundo disminuyan. Que mi matrimonio esté en las cosas de Dios en mayor altura, en mayor por ciento, en mayor grandeza, en mayor alcance. Que cubran más el espacio, hermanos y hermanas, las cosas de Dios. Y que lo que es nuestro, que a veces tiende al mundo y al pecado, disminuya. Hermanos y hermanas, eso es lo que está diciendo Juan el Bautista ahí, en la familia, en la iglesia. Que crezca Dios en la familia y que disminuya lo que es humano y lo que es de nosotros acá del mundo en el que estamos viviendo. Muchos discípulos, hermanos y hermanas, de Juan el Bautista no aceptaban a Jesús como Mesías. Como pasa en el tiempo de hoy, con el que no celebra Navidad, no está aceptando a Jesucristo como Mesías, como Salvador, como Redentor, como el Hijo de Dios, como ese regalo de parte de Dios por su gracia. Para nosotros, hermanos y hermanas, si nosotros leemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, precisamente en los versículos 25 al 28, nos damos cuenta de que hubo un problemita con esto. Porque Juan el Bautista tenía discípulos que iban detrás de él, que creían en lo que él decía, que se preparaban con él luego de ser bautizados, que se arrepentían de sus pecados, pues caminaban con él, era su maestro, se dejaban guiar con él. Pero hubo un problema, hermanos y hermanas, porque esta gente, algunos de ellos no creyeron que Jesucristo era el Mesías. Mira cómo dice la palabra de Dios precisamente en el Evangelio de San Juan. Un día los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual. Y fueron entonces donde Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, ¿quién es? Jesucristo. Es tu primo, y en cuyo favor tú hablaste, está ahora bautizando, y todos se van a él. O sea que le están diciendo: esto es un chisme. Ese hombre que estuvo contigo, que es tu primo, que se hace llamar el Mesías, se está llevando la gente para allá. No estaban aceptando a Jesucristo como Mesías. Ellos creían que Juan era el Mesías, por lo que hacía Juan, por la novedad de Juan, por la forma en que vivía, que vestía, lo que comía, dónde vivía, hermanos y hermanas. Entonces, en el versículo 27, Juan respondió: nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiera dar. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Y ahí es que Juan termina diciéndole a sus discípulos, los de Juan, en el versículo 30, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Porque ese es el ritmo de las cosas, hermanos y hermanas. Pero conciencia aquí, hermanos y hermanas, de por qué alguna gente no celebra Navidad. Porque no es mi expectativa, porque Cristo no satisface lo que yo quiero, porque no es la imagen que yo estoy buscando, porque no me dice lo que yo quiero escuchar, porque no está haciendo lo que yo quisiera hacer, porque no es de mi onda, porque no trabaja en lo que yo quisiera trabajar, no ve las cosas como yo las veo, no siente las cosas como yo las siento emocionalmente. Ahí es que todo esto, hermanos y hermanas, se va y corre y se desvía en ese desaliento que lleva a mucha gente a alejarse de Jesucristo. Entonces, hermanos y hermanas, los discípulos de Juan veían a Juan el Bautista como el verdadero Mesías. Porque Juan era un hombre rudo, porque era muy franco en su palabra, comedido en la comida, en la bebida. Pero estaban, hermanos y hermanas, demasiado apegados a su modelo, a Juan el Bautista. Como hay gente hoy en día apegados a su modelo de quién es Dios, a su modelo de quién es Jesucristo, a su modelo de qué es lo que trae Cristo con su nacimiento, a su modelo de lo que no hay que esperar de Cristo. Cuando te apegas a eso y te das cuenta que no es así, choca. Y ahí es que viene el desaliento, hermanos y hermanas, ahí es que viene el desánimo, el no seguir haciendo las cosas. Importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, los discípulos de Juan estaban muy apegados a Juan, a su modelo de que era realmente el Mesías, hermanos y hermanas, y no estaban dispuestos a acoger algo que era diverso, algo que era distinto como Jesús, hermanos y hermanas. Que Jesús venía en otra onda, como la que dijo ahorita acerca de que
los ciegos ven, los cojos caminan, ¿no? Se está predicando la buena nueva, no se están dando malas noticias. Viene a hablar de amor, viene a hablar de perdón, viene a hablar de poner una mejilla cuando me den y poner la otra. Hermanos y hermanas, o sea, un ministerio totalmente diferente que causa escándalo para algunos, hermanos y hermanas. Los discípulos de Juan y como otra mucha gente, hermanos y hermanas, se quedan esperando a un Jesucristo que viene a castigar al mundo, que viene a destruir al mundo, un Cristo que viene a castigar a los malos, a pegarle fuego y azufre hasta que sufran y sufran y sufran en el infierno y se quemen. Se quedaron esperando eso y no vino, hermanos y hermanas. Porque ¿de dónde sale esa imagen? ¿Será eso lo que verdaderamente Cristo trae? ¿Lo que yo debo de esperar y esa será la expectativa, hermanos y hermanas? Nada de eso, hermanos y hermanas, Jesucristo venía a traer y no se podía esperar de Él nada de eso que hemos mencionado. Jesús nos dice hoy que el reino de Dios es cosa que se conquista, hermanos y hermanas. Y los más decididos son los que se adueñan de Él. En el versículo 12 de hoy está eso. Reino de los cielos, lo que Él viene a traernos es algo que hay que conquistar. Y los conquistan quienes, hermanos y hermanas, los que son decididos. Otras versiones son un poquito más fuertes y son capaces de decir, el reino de Dios sufre violencia. Ahí está la conquista. Y los violentos, ahí están los decididos, lo arrebatan. O sea, logran atraparlo. Y aquí está, hermanos y hermanas, yo creo, y para mí, el mayor peso del mensaje de la palabra de Dios hoy. Si tú y yo queremos recibir en Navidad lo que Jesús nos trae, debemos estar, hermanos y hermanas, convencidos de lo que no puedes esperar de Él. Aprovecha el viento para saber lo que podemos esperar de Cristo, hermanos y hermanas. Lo que trae Jesús es algo que se conquista. Escúchalo, piensa hoy, medita en eso. Los que prefieren las cosas cómodas, hermanos y hermanas, los que prefieren las cosas fáciles, los que prefieren, hermanos y hermanas, pasarla bien con el espíritu del mundo, con el esfuerzo mínimo, no conquistan y no logran alcanzar las cosas de Dios. ¿Estamos claros? Eso tenemos que tenerlo en el arranque. Adviento nos prepara para saber eso. ¿Y sabes por qué? Porque no están dispuestos a pagar el precio. Estos se desalientan bien rápido. Y tú los conoces y tú sabes cómo son. Porque confundieron lo que se podía esperar de Jesús. Porque el Evangelio, hermanos y hermanas, es contrario en muchas afirmaciones del mundo. En muchas de las creencias del mundo el Evangelio choca y es contrario, no promueve las cosas del mundo. Dios, hermanos y hermanas, solo guía a los que toman la verdad en serio. Hemos dicho en nuestra idea fuerza. Dios solo guía a los que toman la verdad en serio. Toman la Navidad en serio, porque la Navidad es verdad. El niño Dios que viene y nace en mi corazón, Salvador y Redentor, toma la Navidad en serio. Devuélvele a la Navidad su sentido espiritual, porque Dios solo guía a los que toman la verdad en serio. ¿Cómo podríamos concluir hoy esta palabra poderosa, hermanos y hermanas, de parte de Jesucristo que nos habla? La profecía, hermanos y hermanas, sobre la llegada del Mesías ya se cumplió hace 2000 años. Tú y yo lo sabemos, eso se cumplió. Pero hubo, hermanos y hermanas, quien no vio el cumplimiento de la profecía del nacimiento del Mesías, o porque murió y no estaba vivo, o porque estando vivo se negó a creerlo. Se negó a creerlo. Y fíjate cómo vamos, porque eso revela mucho del espíritu de hoy día moderno, en el siglo XXI, con la temática de la Navidad y de lo que significa para cada uno de nosotros. Hay todavía, hermanos y hermanas, algunos que aún siguen esperando al Mesías.
adivinando, interpretando acontecimientos que ocurren en el mundo, hermanos y hermanas, y señalando personas para poder vivir una vida según el Espíritu, perdiendo el tiempo, porque ya Cristo vino. Así se mueven algunos para interpretar los signos de los tiempos y el final de la historia de la humanidad, sin aceptar al Mesías, sin aceptar a Jesucristo como su Salvador, sin vivir la Navidad como Dios manda. ¿Estás entendiendo, hermanos y hermanas? Se ponen a especular, se ponen a adivinar, se ponen a interpretar los acontecimientos y a señalar hasta personas como que estos sí son los que vienen de parte de Jesucristo el Mesías. Cuidado, hermanos y hermanas, y hemos hablado mucho de esto, de los falsos profetas. Y sobre esas personas Jesucristo hoy parece hablarnos en el versículo 13, hermanos y hermanas, cuando Jesucristo es capaz de decir: hasta Juan, todos los profetas y la ley se quedaron en la profecía. Porque no la vieron cumplir, porque no vivieron ese momento, hermanos y hermanas. Nosotros somos dichosos en ese sentido, porque estamos participando de una profecía que se cumplió. Y aunque yo no estuve el día que se cumplió, estoy disfrutando del cumplimiento, de la realidad de esa profecía. Por lo tanto, hermanos y hermanas, si tú sabes lo que Jesús trae y lo que no hay que esperar de parte de Jesús para ti, para tu familia, para tu matrimonio, para nuestra iglesia, para nuestra asamblea, si estamos seguros de eso, hermanos y hermanas, la profecía está cumplida para nosotros y Cristo está vivo, se cumplió y Él vive en medio de nosotros. Porque así, hermanos y hermanas, es que podemos ver, escuchen, porque así es que podemos saber, hermanos y hermanas, porque así es que podemos reflexionar y aprender de una vez que la mano del Señor lo ha hecho todo. Y eso, ese final, es la primera lectura de hoy de Isaías 41, versículo 13 al 20, hermanos y hermanas. Así termina esa primera lectura para que veamos, sepamos, reflexionemos y aprendamos de una vez que la mano del Señor lo ha hecho. Ha cumplido el nacimiento de Cristo el Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, tras esta bella reflexión que nos habla Cristo mismo en su palabra, la iglesia hoy nos pone a meditar en oración en el Salmo 144, que lleva por título, podríamos decir, Dios es autor de prodigios. Dios es el autor de prodigios. Oremos al Señor. El Señor es ternura y compasión, paciente y lleno de amor. El Señor es bondad para con todos, sus ternuras están en todas sus obras. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Todo cuanto hagas hoy, junto a los tuyos, para la gloria y la honra del Señor. Te va a ir bien bonito hoy, hermanos y hermanas, pero sobre todo serás bendecido. Nos vemos mañana.